Bienvenidos a este nuevo programa de Face to Face 2.0. En el programa de hoy nos visita Juan Pablo Carbonell de Cali, Colombia, quien hablará de FIBAR versus Chivar. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy en un nuevo programa de Face to Face 2.0 y ustedes ven a la figura que tenemos aquí al lado, orgulloso con su camiseta de I Love Cela, con su endoprótesis colocada dentro de esa aorta ahí en esa camiseta, que es nuestro amigo y presidente de la Sociedad Cela, Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica, el doctor Juan Pablo Carbonell Caicedo. Así que como primera parte quiero decir que él es un integrante de la generación que definitivamente hoy por hoy yo creo que domina el manejo de la terapéutica endovascular en toda América Latina. Nosotros ya estamos de salida. Hay otros que están recién entrando, pero los que están en la cresta de la ola en este momento es la generación, creo yo, de Juan Pablo, y él es uno de los grandes exponentes, los máximos exponentes que tiene esa generación. Así que, Juan Pablo, muchas gracias por participar del programa. Así que, bueno, nada, te quería agradecer y buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un honor estar contigo. Tú sabes que soy un claro admirador del doctor Marcelo Cerezo, quien es el pionero de la cirugía endovascular en Latinoamérica. El pionero a nivel educativo, porque digamos, los pioneros son un poquito mayores, el doctor Criado, el doctor Kramer, el doctor Parodi, pero realmente el que le abrió al mundo, el que nos enseñó a coger una guía, un catéter, fue el doctor Marcelo Cerezo. Bueno, y no estás de salida, no estás de retirada, estás más vigente que nunca. Este programa es para hablar de vos, no para hablar de mí. Así que gracias por los conceptos. Muchas gracias. Pero lo que me gustaría es que nos cuentes, Juan Pablo, por ejemplo, tus inicios, ¿dónde naciste? ¿Siempre estuviste en Cali? ¿Dónde estudiaste en tu primaria, en el high school, la facultad? ¿En qué barrio has vivido en tu niñez, en tu juventud? Bueno, Marcelo, yo soy caleño de nacimiento, mis papás son, mi mamá es bayuna, nació en un pueblo cerca a Cali, mi papá es barranquillero, era barranquillero, mi papá desafortunadamente murió hace un año y medio. Mi papá llegó a Cali a los 15 años y se radicó en Cali, toda la vida vivió en Cali y se conoció con mi mamá y bueno, se casaron. Yo nací en Cali, nací en el Hospital Universitario del Valle. Toda mi vida viví en una parte de la ciudad que es el sur de la ciudad. Estudié en un colegio de jesuitas, estudié en el colegio San Juan Berchmans. Soy un orgulloso de ser jesuita. Creo que el colegio, ante todo, te enseña valores. Y hoy en día esos valores son muy importantes para la vida y para nuestra sociedad. Entonces yo nací en Cali, estudié en un colegio aquí en Cali toda mi vida y estudié medicina en Cali, en una universidad privada, estudié medicina en la Universidad Libre, terminé medicina y yo entré a la universidad muy joven, a los 17 años, yo salí del colegio me gradué del colegio a los 16 años. Estudié cirugía general también en una universidad pública, aquí en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle, que ha sido una universidad muy importante, muy prestigiosa, donde alguna época de la vida tuvo el apoyo económico de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos y fue una universidad que tuvo una época dorada, así como la época de oro del fútbol colombiano, donde estuvieron todos los mejores jugadores del mundo, de Di Stéfano para abajo.
Esa Y fue que la época dorada de la Universidad de merecieron Cali. haber sido campeones en Estados Unidos. Lástima que no concentraron como debía. Pero Pero el ese era el precio, mejor equipo de fútbol que había. totalmente de acuerdo. El precio de la fama, la presión, Sí. definitivamente el profesionalismo, Mm. no es fácil manejarlo. Pero ese es No, el mejor equipo. sin Y ningún lugar a duda fue extraordinario. Colombia no creo que vaya a volver a tener un equipo como ese. Juan Pablo, el hecho de vivir siempre en Cali te permite algo que, por ejemplo, a mí no me permitió, ni a muchos de los entrevistados que he tenido la ocasión de hacer estas charlas, que es conservar por ahí amistades desde chico. ¿Tenés amigos desde cuando eras pequeño? Es decir, ¿te seguís viendo con esa gente o Sí, ya la profesión te ha separado completamente de ese grupo de amigos? no, Marcelo. Bueno, acuérdate que yo hice cirugía general en Cali, pero después te cuento la historia Sí, ya después cuando hice vemos eso, cirugía sí, sí, vascular. sí. Los mejores amigos, yo tengo 8 mejores amigos. Somos muy unidos. Y los mejores amigos son los del colegio. Y yo Claro. conservo mis 2 mejores amigos del colegio, que de hecho tenemos un chat y todos los días nos chateamos. Uno vive en Malta, en Ah, Europa, otro vive aquí en Cali y yo. Pero son mis mejores amigos. Conservo esos amigos y obviamente que tenemos un chat con el grupo del colegio, pero realmente siempre en el colegio uno tiene afinidad con un sí, grupo, con una o dos exacto. personas. Pero con ellos conservo una amistad entrañable y son mis hermanos. Te De la cuento algo. universidad conservo muchos Sí, amigos, pero realmente de la universidad tengo 2 muy buenos muy amigos. buenos amigos. Uno es un internista que vive en Medellín y el otro es un cardiólogo que vive en New Jersey. Muy, muy, muy buenos amigos. Y de la vida tengo otros 4 o 5 muy, muy, muy buenos amigos. Eso es muy bueno. Te pregunto algo, porque ahora viene la parte de tu formación en cirugía vascular. Entonces, ¿siempre quisiste ser cirujano vascular o cuando te recibiste de médico pensabas ser otra cosa? Sabes que Marcelo, yo tengo algo que es extraño. Yo tenía en mi mente ser cirujano y tenía en mi mente desde el primer día que entré a hacer cirugía general que yo quería ser cirujano vascular. Ah, mira, Pero como todo en la vida son los ejemplos, y yo te puedo mencionar que para mí el ejemplo del doctor Diego Fajardo marcó mi vida profesional, porque Diego, aparte de ser un papá para mí, un gran ser humano, un gran profesional, pues es familiar. Entonces yo tenía un vínculo muy cercano con Diego y yo te digo que Diego marcó mi vida profesional y personal y yo desde el primer día que entré a hacer cirugía general quería ser cirujano vascular y de hecho el 90% de los trabajos que yo hacía en mi residencia de cirugía general eran en cirugía vascular. en cirugía. Obviamente que mi universidad y mi hospital son muy enfocadas al trauma y la mayoría de los trabajos eran en trauma vascular. De hecho, yo me gané un premio y estuve en el American College exponiendo un trabajo, pero todo siempre fue relacionado con el trauma vascular dentro de mi formación de cirugía general. Yo recuerdo una de las primeras veces que me invitaron a Colombia, por allá por el 1999, el 2000, en un congreso de asovascular, que fui a hablar de tratamiento endovascular del trauma. Y veía que la mayoría de los trabajos de ustedes, claro, fue una época bastante complicada en el país, ¿no es cierto? Había mucho trauma Eh, este, por heridas, por accidentes o sea, por artefactos explosivos, por Mucha balas, violencia, etcétera. mucha Mucha violencia. violencia, exactamente. Entonces, yo quedé realmente impresionado de la sistematización que tenían ustedes para cada una de las situaciones de trauma que había en toda la patología vascular. La verdad, muy impresionante. Y de ahí te fuiste a formar a dónde. A ver, contame dónde hiciste Ese, tu formación pero mira vascular. que ese trabajo con que yo gané un premio y me fui al American College,
Era básicamente trauma vascular periférico con signos blandos y le medíamos el índice, tobillo-brazo. Y eso lo correlacionábamos con la arteriografía. Qué bien, sí. Y encontrábamos una sensibilidad muy alta del índice tobillo-brazo en pacientes con signos blandos de trauma vascular. Y ese Doppler, imagínate, ¿quién me lo regaló? El doctor Diego Fajardo. Después Era un vamos a hablar Doppler que le de habían regalado a él y me lo hizo. Porque hay todo un capítulo, todo un capítulo que vamos a hablar de él más tarde, no en te el preocupes. hospital no había Doppler. Claro, Entonces, claro. así me gano yo el premio y bueno, y así después voy a Chicago, compito, sin hablar una gota de inglés, compitiendo con 16 personas de Estados Unidos y uno de Canadá, y quedamos de segundos. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bien. Desafortunadamente ese trabajo no se publicó. Bueno, contame dónde te formaste así sucintamente en la parte de cirugía vascular. Sé que viajaste y te fuiste a vivir a otro país. Sí, Marcelo, yo como tenía claro que quería ser cirujano vascular, en Colombia había en ese momento 2 programas de cirugía vascular, que era la Universidad de Antioquia y el Hospital Militar. Y el Hospital Militar tenía un vínculo muy cercano con nosotros, porque el jefe era el doctor Abraham Leiter, que es el padre de la cirugía vascular en Colombia. Me vas a decir a mí que tengo una De mano todas de... maneras, escúchame, cuando yo le dije al doctor Leiter, yo le dije, doctor Leiter, quiero ser cirujano vascular, usted sabe. Y me dijo, mijito, yo le ayudo, pero pase el examen y pase la entrevista. Cuando llegamos a hacer el examen, era un examen de medicina general. Un examen dificilísimo, dificilísimo. Pasé el examen, después pasé a entrevista, ahí llamó al doctor Lecter, le digo yo, doctor Lecter, pasé. Entonces me dijo, mijito, yo ahí sí ya le puedo ayudar. Pero antes de presentar ese examen, yo había conocido en el SBS a la gente de la Universidad Católica, al doctor Kramer y al doctor Francisco Valdés. Entonces yo me acerqué al doctor Gregorio Sicar, que era muy cercano a nosotros, a Latinoamérica, y le dije, doctor Sicar, yo quiero hacer cirugía vascular, ¿usted qué me recomienda? Entonces me dice Gregorio, Juan Pablo, yo conozco todos los programas de cirugía vascular en Latinoamérica y te puedo recomendar mucho el programa de la Universidad Católica con el doctor Kramer y el doctor Valdés. Justo en ese SBS, 1998, 99, creo que era 99. Entonces yo me acerqué a Pancho, al doctor Valdés y al doctor Kramer. Entonces nos presentamos, nos conocimos en ese SBS que fue en Washington. Entonces yo les dije, yo estoy interesado en hacer cirugía vascular en la Universidad Católica. Me dijo, sí, claro, tienes que mandar los papeles, lo único que tienes que convalidar el título de medicina general en Chile y ya, yo mandé los papeles. Cuando me aceptaron en la universidad, aquí en Colombia me aceptaron en el militar. Mira. Entonces yo pagué la matrícula aquí en la universidad militar, ya había pagado la matrícula porque ya me habían aceptado. Ya había hablado con el doctor Bayona, el doctor Franco, que era el jefe en ese momento, pero pupilo del doctor Lecter. Entonces, bienvenido, ya había pagado, ya era residente de la universidad militar. Me llaman de Chile y me dicen, usted ha sido aceptado en Chile. Qué Entonces decisión. yo con esa, y yo no conocía Santiago, yo no conocía Chile, nada, yo simplemente era referencias del doctor Gregorio Sicar. Cuando me llama de Chile, entonces yo le digo a Diego, ¿qué hago? Y me dice, no te puedo aconsejar, escoge. Entonces mi corazón me dijo, me voy para Chile. Como dice la canción, si vas para Chile. Vas para Chile. Entonces llamé al doctor Franco del Hospital Militar y le dije, doctor Franco, me pasa esto y yo me voy para Chile. Entonces me devolvieron el 75% de lo que había pagado y me fui para Chile. Llegué un 22 de mayo del año 2002 Mira. a Santiago de Chile.
Vos sabés que me acuerdo de Abraham Lexter, siempre estaba sentado en la primera fila en todas las conferencias, y el año que me tocó ir, porque a partir de esa época fui todos los años a los congresos de asovascular, y el primer año después de fallecido, recuerdo se hizo un homenaje y en el cual entregaron unas reproducciones de una mano hechas en un material plástico con un portagujas en la mano. Y tengo una de esas aquí guardada. ¿Sí? Tengo la mano derecha del doctor Lexter entre mis recuerdos más preciados de los regalos de la cirugía vascular. La verdad Yo que es no muy... tengo esa mano es Sí, sí, sí. preciada, Sí, 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 sí. porque el Cuando doctor Lecter, volvamos, cuando volvamos de la presentación tuya, te la voy a mostrar, te la voy a poner aquí adelante para que la veas. sí, sí, sí. Yo no sé si Diego la tiene, Ah, inclusive, mira. porque Diego era uno de los hijos putativos de Abraham. Bueno, Diego, hizo ese el doctor homenaje, Rubén Villarreal, y el el que doctor hizo ese homenaje Dueñas. fue Pacho Arroyo, básicamente, que se encargó de armar todas esas. Le hizo poner la mano en un molde de yeso y después hizo esas reproducciones. Muy emotivo, ¿eh? La verdad que Espectacular, fue muy emotivo. espectacular. La verdad que sí. Pero una Bueno. buena idea, me has dado una buena idea. Sí, 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 Una buena idea, ya me la estoy imaginando. Sí. una buena idea. Decime una cosa, ¿cuándo fue en toda tu trayectoria que te diste cuenta que la terapéutica endovascular iba a tener un lugar dentro del armamentario del cirujano vascular? Sabes que desde antes de empezar residencia, de hecho, cuando me hicieron la pregunta en la entrevista en el hospital militar, me preguntaron, ¿cuál es el futuro, cree usted, de la cirugía vascular? Yo le digo, en la parte arterial y aorta, definitivamente la endovascular. Y en la parte venosa también, pero se va a retardar mucho más. Y yo iba enfocado en el área endovascular. ¿Por qué iba enfocado en el área endovascular? Porque acuérdate que en el 1996 yo estaba en primer año de cirugía general y el doctor Fajardo hizo el Congreso Colombiano de Cirugía General y de Cirugía Vascular. Y ahí vinieron el doctor Criado, vino el doctor Palmás, vino el doctor Kramer. Y yo siendo residente de primer año de cirugía general, yo dije, por aquí es, por Claro, aquí, por aquí claro. es. No le busque. 1996. O sea que yo, cuando Inicios del llegué a CELA, cirugía, ¿cómo? albores del CELA, ahí estábamos gestando la sociedad Claro, ese año. claro, la sociedad se estaba gestando en ese momento. Tal Y yo me cual. acuerdo que el doctor Criado mostró la planadora, la Sí. famosa diapositiva de la planadora. O sea, o nos subimos o no. O be O part nos... of the road. Sí, Exactamente. sí, sí. Es Sí. cierto. Bueno, hoy nos vas a hablar de FIVAR versus CHIVAR en aneurismas yuxtarrenales. Hacenos un overview en 1 o 2 minutos de lo que nos vas a decir y así ya pasamos a la presentación. A ver, yo lo que les quiero mostrar es simplemente un esquema gráfico de lo que nos están mostrando hoy en día en los congresos. Yo te digo que cuando yo era cirujano vascular, ya en el año 2002, yo viví 7 años en Santiago, yo llegué a Colombia el 2008. Yo empecé a sentir una necesidad de poder solucionar patología aórtica compleja que no podía solucionar de forma abierta. Entonces ahí, después de la charla, te cuento un poco. Ahí decidí viajar, emigrar, y ahí empecé yo a perfeccionar las técnicas endovasculares en patología aórtica compleja. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en hablar de aneurisma de aorta yuxtarrenal, donde hay varias opciones de tratamiento y donde en los congresos nos venden chimeneas versus fenestrado,
como dos componentes o dos pugilistas o dos boxeadores iguales. Y eso es básicamente lo que quiero que charlemos un rato y después discutimos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a tu presentación directamente. Buenas tardes, es para mí un honor participar y compartir en este face to face con el doctor Marcelo Cerezo, quien es, además de ser un referente para mí, es uno de los pioneros en la formación de los cirujanos vasculares de Latinoamérica en la cirugía endovascular y además ser expresidente de nuestra sociedad, Sociedad CELA de los cirujanos endovasculares de Latinoamérica. Es un honor para mí. Vamos a hablar un poquito hoy del reparo endovascular de los aneurismas de aorta complejos, básicamente los aneurismas yuxtarrenales, y hablando desde las diferencias de las chimeneas y de las fenestraciones. Este es mi conflicto de interés. Para todos de todos es conocido y sabido de que es muy importante que siempre que estamos planeando una terapia endovascular, nuestra base en la edificación de nuestra zona de sellado es muy importante porque es la que le va a dar soporte a la estructura y le va a dar durabilidad a largo plazo. Cuando hablamos de aneurisma yuxtarrenal, tenemos que referirnos a que es una definición quirúrgica y hay que acordarse que el aneurisma yuxtarrenal es todo aquel aneurisma que empieza a menos de 4 milímetros por abajo de las arterias renales y que permite colocar un clamp abajo de las arterias renales. El aneurisma pararrenal es aquel aneurisma que involucra una de las dos arterias renales y que el clamp tiene que ser a nivel suprarrenal. Y el aneurisma paravisceral es el aneurisma que involucra la arteria mesentérica superior y el clamp tiene que ser arriba del tronco celíaco de la arteria mesentérica superior. Cuando hablamos de las opciones de tratamiento para aneurisma yuxtarrenal, está la cirugía, los stent graft paralelos y la cirugía endovascular con las endoprótesis fenestradas o ramificadas. No he colocado aquí los aptus o los endografts porque no hace parte del tratamiento de la terapia yuxtarrenal, sino básicamente los aneurismas con cuello corto. Hay algunas limitaciones para la terapia endovascular, como es básicamente la anatomía, cuando hay mucha angulación, sobre todo de las arterias renales, que son principalmente el talón de Aquiles, bifurcación corta, cuando es menos de 14 milímetros o de 13 milímetros, la bifurcación de la arteria renal, cuando hay múltiples arterias renales, cuando el vector es ascendente o descendente de las arterias renales, o cuando hay una aorta Chagi. Básicamente, cuando estamos tratando aneurismas yuxtarrenales con la prótesis fenestrada, vemos como el diámetro de la arteria renal es muy importante y arterias renales deben tener un diámetro de más de 4 milímetros. La bifurcación debe ser de más de la distancia de donde el origen de la bifurcación, del origen a la bifurcación de la arteria renal debe ser de más de 13 milímetros. Y la preservación del riñón debe ser más de un 75% y la preservación de los dos riñones juntos debe ser más de un 60%. Este es un trabajo muy interesante de la Cleveland Clinic, en donde ellos evaluaron y el 18% de los pacientes no era candidato a terapia endovascular. Y ellos que encontraron que el 24% de los pacientes tenían un vector excesivo, de forma descendente, el 25% tenían un vector de forma descendente y el 10% de los pacientes tenían una estenosis crítica de la arteria renal. Estos son los principales factores anatómicos, pacientes que tienen 2 o más arterias renales principales, pacientes que tienen una arteria renal de menos de 4 milímetros o pacientes que tienen una distancia desde el ostium hasta la bifurcación de la arteria renal de menos de 14 milímetros.
otra limitación para la terapia endovascular es la angulación excesiva, sobre todo la angulación excesiva a nivel de los vasos yuxtarrenales mayor de un 90%. Y otro factor anatómico que es básicamente una complicación, o sea, una contraindicación absoluta, es la aorta Chagui, pacientes que tienen una aterotrombosis difusa y masiva de toda la aorta toracoabdominal. Entonces, cuando nos vemos enfrascados en qué decisión tomar, si tomar una decisión, si tomamos una decisión endovascular, pero si vamos a tomar una decisión por chimeneas o por endoprótesis fenestrada, pues debemos de ser muy juiciosos y eso depende de muchos factores. Y yo les diría que el principal factor es la experiencia y los resultados que tenga cada grupo. Cuando hablamos de stent graft paralelos o chimeneas, tenemos que remontarnos a la historia y la primera publicación fue de nuestro gran maestro, el doctor Roy Greenberg, que publicó en el 2013 una chimenea en una arteria renal por un rescate de una oclusión accidental en un IVAR convencional. Años después, el doctor Greenberg se volvió el padre de la cirugía endovascular, pero de la cirugía de las endoprótesis fenestradas y de las endoprótesis ramificadas. Y me tocó ser partícipe de un BIT en el Congreso, donde el doctor Greenberg se paró y dijo en una discusión que los stent graft paralelos o las chimeneas era un retroceso en la cirugía endovascular y ya se podrán imaginar ustedes la discusión que se armó. Tremenda discusión. Los stent graft paralelos se pueden usar no solamente a nivel de los aneurismas yuxtarrenales, sino también a nivel de los vasos supraaórticos. Cuando vemos las comparaciones de los diferentes trabajos de chimenea versus FIVAR, vemos que realmente no hay mucha diferencia en cuanto a mortalidad, en cuanto a falla renal, pacientes que requieran diálisis y endofugas tipo 1. Pero realmente uno de los problemas de las chimeneas son las famosas goteras, las endofugas tipo 1 que quedan alrededor de las endoprótesis. ¿Por qué? Porque son endoprótesis y stent que no están diseñados para competir uno con el otro. Y aquí está compitiendo un stent graft para un stent renal o una arteria visceral con el stent graft aórtico. Entonces, hay muchos resultados que no son muy alentadores, hablando de muchas complicaciones y hablando básicamente de las goteras o de las endofugas tipo 1. Fue por eso que se diseñó el PERICLES, que es un registro internacional multicéntrico, y se evaluó realmente los resultados de las chimeneas y fue una unión de muchos estudios, tanto en Estados Unidos como en Europa, para evaluar los reales resultados de las chimeneas. Ellos concluyeron en un total de 517 pacientes, en donde todas las endoprótesis participaban de este trabajo, y ellos evaluaron que el talón de Aquiles de esta técnica era la endofuga tipo 1A y era cercana al 8% y una mortalidad eh, perioperatoria del 5%, que es realmente alta. Pero el Pericles lo que nos demostró es que de todas maneras era una técnica que era durable y efectiva, pero que era muy importante seleccionar el paciente, seleccionar la endoprótesis y hacer una muy buena planificación de la zona de sellado del paciente. Y el Pericles, en el seguimiento a 4 años, nos mostró que los pacientes con endofuga 1A y la permeabilidad del stent era realmente buena el seguimiento de la permeabilidad del stent porque era cercana al 93%, pero cerca del 6% de los pacientes tenían endofuga tipo 1A. ¿Y cuáles son los principales factores pronósticos o los principales factores de mal pronóstico? Era que si el paciente tenía un cuello de más de 30 milímetros o que si no tenía
nada de cuello infrarrenal, esto era más mal pronóstico para tener un endofuga o un endoleak persistente. Y lo interesante es que en el seguimiento a 4 años, cerca del 50% de los pacientes tenían solo una chimenea y el 40% restante, o sea, tenía 2 chimeneas. O sea, el 90% de los pacientes tenía una o 2 chimeneas. Que esto no es la realidad. La realidad de los que hacemos terapia endovascular es que en general tenemos que tratar las 3 o las 4 arterias viscerales. Y este es otro estudio, hablando de chimeneas, que es el Protágoras, en donde, como les dije anteriormente, la gran mayoría de los pacientes tenían solo una chimenea. Este no es el mundo real. Obviamente que los resultados son buenos, pero no es el mundo real. Y ellos concluyen que debe tener, cuando uno hace una terapia con chimenea, que debe ser lo que uno siempre, que debe ser el resultado que uno siempre haga terapia endovascular, que el paciente debe tener 2 centímetros de cuello. Ellos concluyen que se debe sobredimensionar el cuerpo principal entre un 20 o 30%, que los vectores, que las arterias renales con vector descendente tienen mejor pronóstico, que la tortuosidad es de mal pronóstico y entre menos chimeneas, pues mejor resultado. Es así como en el 2019 sale un consenso de todos los especialistas y todos los principales investigadores de chimenea y ellos concluyen varias cosas. Concluyen que la endoprótesis, la configuración de la endoprótesis debe ser de nitinol y poliéster, o sea que están hablando principalmente de la endoprótesis de Medtronic y que las chimeneas deben ser realizadas con balón expandible, expandible por balón. Esa es la configuración ideal. Endoprótesis Enduran con estén autoexpandible, balón expandibles. Lo otro que ellos concluyen es que el grado de oversizing o el grado de sobredimensión de la endoprótesis debe ser del 30%. Otra de las conclusiones de estos autores en este artículo es que el riesgo de stroke general, el riesgo de accidentes cerebrovasculares, es del 1.9%, pero ellos concluyen que si uno tiene introductores bilaterales, tiene 2.8 veces más es más frecuente, 2.8 veces hacer un stroke si tiene introductores bilaterales que solamente stroke por un solo acceso. Otro de los artículos dice que la zona de sellado debe ser idealmente de más de 20 milímetros y debe de haber algo de cuello a nivel infrarrenal. Entonces ellos concluyen que anatómicamente, a pesar de colocar una sola chimenea o 2 chimeneas, el paciente debe tener una zona de sellado de más de 15 milímetros, que los pacientes que se les hace chimenea debe ser en centros que no tienen experiencia o que no tienen posibilidad de hacer una endoprótesis fenestrada y que se debe aplicar esta técnica en pacientes sintomáticos o aneurismas rotos o pacientes que tienen endofuga tipo 1A post endoprótesis por post-IVAR. Y es así como ellos recomiendan que las chimeneas solamente se deben recomendar en urgencias en pacientes que no hay disponibilidad de endoprótesis fenestrada y que idealmente debe estar restringida a no más de 2 chimeneas. La otra técnica que entra en juego son las endoprótesis fenestradas, que es de la que vamos a hablar, y los pioneros en esta técnica son los australianos, el doctor Anderson, a finales de la década de los 90, hicieron las primeras publicaciones en endoprótesis fenestrada, pero realmente fue el doctor Roy Greenberg que dio a conocer esta técnica en el mundo. Y cuando hablamos de endoprótesis fenestrada podemos hablar también de ramas. ¿Cuál es la diferencia de cuándo usar ramas o cuándo usar fenestras? Básicamente es una decisión anatómica.
que el lumen interno sea de más de 30 milímetros, de más de 30 milímetros en ramas, de menos de 30 milímetros en fenestras. Y la orientación de los, básicamente, de las arterias renales, si sea caudal o cefálica, y si el caso sea urgente o no. Pero en general, cuando hablamos de aneurisma yuxtarrenal, hablamos de endoprótesis fenestrada, bien sea endoprótesis CMD, o sea, endoprótesis hechas a medida en fábrica, o endoprótesis modificadas. ¿De qué depende escoger una u otra? La urgencia del paciente. Si es una urgencia, no tenemos tiempo de mandarlo a hacer la fábrica, entonces tenemos que hacer una endoprótesis modificada. Y las endoprótesis fenestradas en Estados Unidos ya fueron aprobadas desde el 2012 y por eso es que se aprobó el CIFEN el 4 de abril de 2012 y el STEN, el estudio de aprobación fue un total, incluyeron un total de 67 pacientes con aneurisma yuxtarrenal con muy buenos resultados en donde los pacientes solamente tenían un 3% de oclusión de las arterias viscerales y la sobrevida a 5 años era del 91%, con un seguimiento de todos estos pacientes a 37 meses. Realmente las sobrevidas de Kaplan y Meyer a 5 años eran cercanas al 80% y la permeabilidad de los stent, la permeabilidad primaria era del 81% y la permeabilidad secundaria era del 97%. Fue así como se aprobó la endoprótesis fenestrada, el CIFEN, en Estados Unidos. El otro actor que llega son las endoprótesis custom made, que son las endoprótesis hechas a medida. Yo las llamo las endoprótesis hechas a la carta. ¿Por qué? Porque depende de lo que el paciente necesite. Si el paciente necesita ramas, si el paciente necesita fenestras. Pero en general, hablando de endoprótesis fenestrada, casi siempre usamos fenestras. Y las endoprótesis modificadas por el cirujano, que las aprendimos a hacer ya desde el año 2009, con la ayuda del doctor Tim Aram y con la asesoría del doctor Gustavo Odrich, ya cada vez las hacemos menos, aunque las seguimos haciendo, solamente las hacemos en casos emergentes. Y las endoprótesis fenestradas han mostrado realmente buenos resultados, éxitos técnicos del 98%, mortalidad del 1.3%, pacientes que requieren diálisis solamente del 0.3%, permeabilidad de los stent del 97% y reintervenciones y libres de reintervenciones a 2 años del 83%. Todos estos pacientes, todos estos artículos han validado esta técnica. Y este artículo que evalúa los resultados a largo plazo de la Cleveland Clinic tiene el inconveniente que es un único centro y no es muy reproducible, pero vean que el N es bastante, de 610 pacientes. Ellos encontraron que el seguimiento y a los 9 años los pacientes que tenían mortalidad relacionada con el aneurisma eran muy bajos, realmente eran el 2%. O sea que los pacientes que estaban libres de mortalidad relacionada con la aorta a 9 años era el 98%. Uno de los talones de Aquiles de esta técnica y de las grandes inquietudes ha sido la permeabilidad de los stent, pero también los estudios de la Cleveland nos demostraron que la permeabilidad a 5 años de los stent viscerales era muy buena, era del 84%. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores que implican o que tienen que ver con la permeabilidad a largo plazo? Principalmente son factores anatómicos, como la tortuosidad, como el puente que hay del ostium al origen de la arteria, si la arteria tiene un vector ascendente o un vector descendente. Y todos estos aspectos llevan a predecir el grado o el porcentaje de reintervenciones en los pacientes. Y es así como la reintervención, principalmente de esos stent, hablando de todos los vasos viscerales, es la reintervención de las arterias renales, que como les dije anteriormente es el talón de Aquiles y es la arteria que principalmente reintervenimos. Y muchos de los artículos están entre el 5 y el 10% de reintervenciones solamente de la arteria renal. Y es por eso que cuando decidimos si un paciente
es candidato a tratamiento endovascular o cirugía abierta, debemos optar por la anatomía de la arteria renal. Y vean cómo los resultados, si la arteria renal es menor de 4 milímetros o mayor de 5 milímetros, realmente son muy diferentes. Los resultados cuando la arteria renal es de más de 5 milímetros, realmente el éxito técnico es mejor, la probabilidad de ruptura es menor, la permeabilidad es mayor. Entonces es muy importante por eso escoger una adecuada anatomía, y en esto tiene que ver mucho el diámetro de la arteria renal, que debe ser idealmente mayor de 5 milímetros. Vean cómo a través del tiempo los pacientes que eran candidatos a endoprótesis fenestrada, pero que eran que tenían una anatomía favorable, a los que tenían anatomía desfavorable, cada vez en la medida que pasa el tiempo, la anatomía desfavorable va ganando terreno en el tratamiento endovascular. Y es así como cuando comparamos una o dos fenestras versus 3 o 4 fenestras, el éxito técnico es prácticamente igual y está justificado hacer más fenestraciones si es necesario para tener una mejor zona de sellado. Esto es lo que hemos vivido es la realidad que hemos vivido todos los centros que hacemos técnicas endovasculares con endoprótesis fenestrada, y es que a lo largo del tiempo, la gran mayoría de los pacientes que hacemos hoy en día son de 3 o 4 fenestras. Son muy pocos los pacientes que hacemos solamente una o dos fenestras. Y es que la sobrevida es igual y las reintervenciones básicamente son iguales, o inclusive es superior los resultados cuando hacemos 3 o 4 fenestras que solamente una o dos fenestras. Cuando hablamos de reintervenciones, en la medida que pasa el tiempo, hemos logrado disminuir las reintervenciones en la medida que se gana experiencia de los diferentes grupos, pero de todas maneras las endofugas siguen siendo el principal talón de Aquiles, y reintervenimos el 6% de las ramas y el 3% de las endofugas cuando son fenestras, sobre todo cuando hablamos de la arteria renal. Y la endofuga que más se reinterviene es la endofuga 1C, que es distal al stent, 3B, que es cuando hay una fractura del stent, 3C, que es cuando hay una desconexión del stent. Es así como la Sociedad Europea recomienda de hacer una endoprótesis fenestrada como primera opción de tratamiento cuando estamos tratando aneurismas yuxtarrenales. Cuando tenemos contraindicaciones anatómicas, como es una angulación de más de 90 grados a nivel de la aorta yuxtarrenal, está la opción de trabajar siempre desde arriba. Algo que hemos aprendido es que entre más difícil es la anatomía, más compleja es la anatomía, es mejor trabajar desde arriba, desde la arteria axilar o desde la arteria braquial. Y hacemos una liberación secuencial, y esto nos permite canalizar vaso a vaso, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arterias renales. Es así como siempre que vamos a los congresos nos hacen ver que si preferimos una u otra técnica, pero realmente esto no es un partido de fútbol, esto no es una confrontación, esto no es una pelea de boxeo, esto no es una final de un título. Yo sé que unas personas u otras tienen preferencia por una técnica u otra, o por un equipo u otro. Yo sé que el doctor Cerezo prefiere claramente uno de estos dos equipos que están en pantalla, y que más adelante, cuando estemos en la discusión, él nos va a mencionar por qué su equipo, de su preferencia, de sus amores, de su entraña, que uno lo define como amor sin razón, le llamaban o le llaman los pincharratas. Ahí les dejo esa pregunta a la audiencia, porque no saben, yo creo que no saben cuál de estos dos equipos es el equipo de la preferencia.
Entonces, cuando estamos en un congreso, nos hacen ver que las dos técnicas son dos técnicas que compiten con el mismo número de pacientes y que tienen el mismo universo de pacientes a tratar. Y no es así, realmente tienen dos universos diferentes y realmente se unen en un porcentaje pequeño de pacientes, pero tienen dos universos muy diferentes. Esto no es una pelea entre una técnica u otra, simplemente es que todos debemos empujar y jalar para el mismo lado, pensando siempre en cuál es la mejor técnica para la seguridad del paciente. Para terminar, las chimeneas y las endoprótesis fenestradas o ramificadas son técnicas diferentes, pero que compiten por un porcentaje no muy grande de pacientes. Las dos tienen fortalezas y debilidades muy claras. Las chimeneas se recomiendan principalmente en pacientes de urgencia, pacientes que tienen aneurismas yuxtarrenales o endofugas 1A y que idealmente no más de 2 chimeneas. Las endoprótesis fenestradas tienen más indicaciones y generalmente se indican en pacientes que tienen 3 o 4 fenestras en todas las arterias yuxtarrenales. Las endoprótesis fenestradas tienen mayor evidencia de seguridad de estudios a largo plazo, pero la realidad de todos los centros es diferente. Entonces, lo más importante es individualizar mi centro, mi institución, cuál es mi experiencia, individualizar cada caso y tomar la mejor decisión para el paciente y ofrecerle lo mejor y la mayor seguridad al paciente, bien sea cirugía abierta convencional, endoprótesis fenestrada o chimenea. Muchísimas gracias. Muy buena presentación, Juan Pablo, la verdad, muy completa, nos diste un montón de pautas, pero te voy a hacer una pregunta justo en la tecla, en el medio de tu división de los 30 milímetros. Sucede que hoy tenés un paciente sin cuello proximal, de 30 milímetros de diámetro, involucradas las ramas viscerales, donde vas a tener que hacer seguramente 3 fenestraciones y el scallop para el tronco. Hoy, ¿qué preferís usar? ¿Una ramificada del destante o una fenestrada? Con 30 milímetros. Si estás, es importante, digamos que la indicación, Marcelo, en estos momentos en Europa principalmente, que es donde tienen BiGraf, que en Estados Unidos no tienen BiGraf. En Europa prefieren BiGraf, no el Plus, el BiGraf convencional en fenestrada. El Plus para ramas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un puente y uno coloca un BiGraf no Plus, la fractura? ¿Sí? Entonces, yo te diría, o colocaría un fenestrado con BiGraf Plus, que es doble PTFE, que tiene más resistencia, o colocaría una endoprótesis ramificada. Posiblemente, si tiene 30 milímetros, yo te digo, prefiero una endoprótesis ramificada. Exactamente. Bueno, y antes de pasar al ping-pong de decisiones vasculares, te quiero mostrar la mano del doctor Abraham Lester, que tengo aquí. Genial. Genial. Y este fue un regalo que me hizo Pacho Arroyo en un congreso en Bogotá, y al que voy a estar siempre agradecido de tener la mano de este maestro, la mano derecha Genial. De este maestro conmigo.
En este bloque del programa, conociendo nuestros fellows y actualizando nuestros trials y nuestros estudios. Y ahora, en el bloque de los fellows, la doctora Daniela González nos va a exponer un registro que es bien actual, que es el registro STEP. Primero les voy a decir que la doctora Daniela González, a quien ustedes ven a mi lado, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, doctor. Es fellow del Hospital Barros Luco Trudeau, o Barros Luco, como se lo conoce habitualmente. Su tutor es el doctor Jorge Vergara, y ella es becada de la Universidad de Chile. Y bueno, como dije, nos va a hablar de este registro, así que gracias por participar, Daniela, y adelante cuando quieras. Bueno, hola a todos. Yo soy Daniela González, becada de cirugía vascular, residente de segundo año de la Universidad de Chile, con sede en el Hospital Barros Luco. Un hospital con un excelente equipo de cirujanos vasculares, con gran capacidad y disponibilidad para nosotros poder realizar cirugías abiertas como endovasculares. El día de hoy yo les voy a conversar sobre el tema de infarto cerebral silente post procedimiento endovascular del arco aórtico. Primero, como sabemos, con el transcurso de los años, la cirugía abierta en patología del arco aórtico ha evolucionado o ha variado a cirugía endovascular debido a las ventajas de esta en relación a una menor morbilidad y mortalidad temprana. Aún así, a pesar de estas ventajas, el TEBA no es un procedimiento que esté exento de complicaciones, y las más temidas por nosotros son las complicaciones neurológicas, en donde se puede presentar hasta en un 5% accidentes cerebrovasculares. Y cuando se presentan, obviamente se asocian a mayor mortalidad postoperatoria de estos pacientes. Sabemos que la embolización cerebral, ya sea ateroembólica o gaseosa, se va a asociar al accidente cerebrovascular, pero también se asocia al infarto cerebral silente. ¿Y qué es esto? Esto es una lesión cerebral isquémica comprobada por imagen, pero sin una disfunción neurológica aguda. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que este infarto cerebral silente es un predictor independiente de un futuro ACV, de deterioro cognitivo y de demencia. Existe poca literatura al respecto, pero de lo descrito se publica que hasta un 81% se puede presentar en la primera semana posterior a este procedimiento endovascular. Ahora, en lo publicado son series de cohortes pequeñas, de solamente un centro, y además no incluyeron la reparación endovascular total del arco aórtico. En relación al mismo tema, existen estudios con Doppler transcranial intraoperatorio que han observado la presencia de señales microembólicas durante el procedimiento, o los llamados HITs, ¿ya? Que se obtienen cuando el haz del ultrasonido emitido por el Doppler impacta en estas partículas embólicas que se encuentran circulando en la sangre, provocando un aumento de la señal recibida. Y se ha visto que en estos procedimientos del arco aórtico la presencia de aire es lo más frecuente. En relación a lo mismo, se ha introducido la técnica del lavado con dióxido de carbono, en la cual se reemplaza el aire atrapado dentro de estos sistemas de liberación de endoprótesis con dióxido de carbono, ya que este es un gas que tiene mayor solubilidad en sangre y se elimina rápidamente. Pero no hay un estudio o mayor registro en cuanto al impacto de estos procedimientos en el infarto cerebral silente. Se han descrito también en la literatura predictores independientes de esta patología, como son la dislipidemia, la edad mayor y el número de catéteres utilizados durante el procedimiento. Además, se ha visto que el ateroma de alto grado del arco se ha asociado a un mayor eventos de ACV y también a mayor aumento o presencia de estos infartos silentes en el postoperatorio. Entonces, con relación a lo que ya les he comentado, les voy a hablar ahora sobre este registro STEP, que fue publicado recientemente en la Revista Europea de Cirugía Vascular y Endovascular, cuyo objetivo fue cuantificar el infarto cerebral silente en una población de pacientes sometidos a tratamiento endovascular avanzado del arco aórtico. Este es un estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes del hospital universitario en Alemania y de otro hospital en París, Francia. Se incluyeron pacientes con reparación endovascular del arco entre septiembre de 2018 y enero del 2020,
con un despliegue proximal de la endoprótesis en la zona 0 a 3 de Ishimaru, y que se controlaron en el postoperatorio de manera rutinaria con una resonancia de cerebro dentro de los 7 días posteriores al procedimiento. Se excluyeron aquellos pacientes que no tenían angioTAC de tórax preoperatorio. En los datos intraoperatorios registrados, se dio el tipo de acceso arterial, las características de la endoprótesis, las estrategias hemodinámicas utilizadas durante el despliegue, procedimientos complementarios, la duración total de la intervención, algunos eventos adversos u otra información relevante. En cuanto a la evaluación neurológica, se realizaba por el equipo de tratamiento en el postoperatorio inmediato y en serie para así poder detectar algún evento cerebral isquémico o algún signo de isquemia medular, ¿ya? Ahora, si había o se pesquisaba algún déficit neurológico, el paciente era llevado rápidamente para realizarse imágenes cerebrales y además se solicitaba una evaluación por neurólogo. En cuanto a la resonancia solicitada dentro de los 7 días postoperatorios, todas fueron evaluadas por 2 radiólogos que estaban cegados al estado neurológico del paciente y al procedimiento realizado. Cada hemisferio cerebral se dividió en 4 territorios vasculares predefinidos en anterior, medio, posterior y vértebro basilar. Y todas las anomalías focales de difusión brillante se consideraron lesiones isquémicas y se documentaron según sus ubicaciones. En relación al procedimiento endovascular, la indicación y la planificación quedaba a criterio del cirujano tratante. El lavado con CO2 se realizaba por 2 a 3 minutos en el sistema de liberación de la endoprótesis y luego era seguido por un lavado con 120 ml de solución salina heparinizada. Se realizó pinzamiento secuencial de la carótida en todos los casos ramificados y fenestrados desplegados en zonas 0 y 1, y además se utilizó en estos mismos pacientes estimulación rápida o balón auricular derecho para disminuir el gasto cardíaco, resultando así en una caída de la presión arterial sistólica alrededor de 60 a 80 milímetros de mercurio, lo cual no se consideraba o no había un objetivo de presión para aquellos que se desplegaban en las zonas 2 a 3. Los resultados primarios de este estudio fueron la frecuencia de infartos cerebrales silentes posterior a la realización o pesquisados por la resonancia en el postoperatorio. Se identificó el número de eventos, el número de lesiones identificadas en total, la distribución y los predictores de estas lesiones. Y como resultado secundario, el ACV isquémico perioperatorio dentro de los primeros 30 días post cirugía, además de los TIAs, los ACVs hemorrágicos y la mortalidad. También se registró la isquemia medular, la duración de la estadía y la disposición al alta. Entonces, dentro de los datos demográficos obtenidos, se incluyeron en forma inicial 100 pacientes, pero se excluyeron finalmente 9 porque hubieron 9 pacientes que no se pudieron realizar la resonancia dentro del periodo de los 7 días post procedimiento. Podemos ver que la media de edad es alrededor de 68 años, en donde la frecuencia es más bien de varones, y de las comorbilidades son básicamente las clásicas para todos los pacientes con patología cardiovascular, siendo las más frecuentes la hipertensión y el tabaquismo. En cuanto a las características del procedimiento, la mayoría fueron cirugías electivas. La indicación de la cirugía en su mayoría fueron por aneurisma y por disección crónica. El despliegue, la mayoría fue en la zona 2, y dentro de las prótesis más utilizadas fueron la TX2 de Cook y estos Cook Custom Branch Device de Cook. En cuanto a los resultados primarios, podemos ver que el 50% de los pacientes presentaron estos infartos cerebrales silentes en el postoperatorio, la mitad, lo cual es un gran número. La mayoría presentaron infartos cerebrales múltiples, en un 78%. Si bien la predilección fue básicamente por ambos hemisferios, si uno era solamente lo separaba en derecho o izquierdo, la mayoría eran del lado izquierdo.
El territorio vascular más afectado fue el de la arteria cerebral media, y es como lo clásico que uno lee en la literatura, debido al territorio mayor que abarca y a la irrigación directa de la carótida con un flujo directo en caso de los émbolos que se puedan desprender. Y como ya les dije, el hemisferio izquierdo era el más afectado. En cuanto a la comparación de las características basales de los pacientes, ya sea con o sin estas lesiones, no se observaron diferencias en cuanto a las características basales. Sin embargo, la presencia de dislipidemia, de anticoagulación y la ausencia de uso de antiplaquetarios tuvo una tendencia a presentar mayor infarto cerebral silente. En relación a la comparación de los detalles anatómicos y quirúrgicos de los pacientes, podemos ver que los procedimientos de urgencia, el despliegue en la zona 0 y 1, la colocación de un endoinjerto ramificado o fenestrado, el diámetro de la endoprótesis proximal mayor a 40 milímetros y el uso de alguna estrategia hemodinámica se asociaron significativamente con la presencia de lesiones isquémicas. Y al realizar un análisis multivariado, el procedimiento de urgencia por sí solo ya predisponía al paciente o tenía un factor de riesgo mayor de presentar estos infartos cerebrales silentes. En relación a los resultados secundarios, a los 30 días no hubo ACV perioperatorio ni muerte. Esto tiene gran importancia, o sea, no hubo a los 30 días ningún ACV perioperatorio ni muerte. Sí se presentaron 2 pacientes que tenían accidentes isquémicos transitorios. Uno se produjo en el primer día y otro en el día 13, y ambos presentaban estos infartos cerebrales silentes. Hubieron 2 pacientes que presentaron hemorragias intraparenquimatosas cerebelosas, pero fueron hallazgos incidentales, sin ninguna repercusión clínica. Entonces, finalmente, a modo de conclusión, revisando este estudio, podemos decir que el infarto cerebral silente es un hallazgo común después de una reparación endovascular del arco aórtico, según el STEP, que es el estudio más grande publicado actualmente, un 50%. Y sobre todo en aquellos procedimientos que se realizaban de urgencia. Sin embargo, aún así, se requieren más estudios para poder identificar y validar los factores asociados. Y sobre todo, es necesario desarrollar nuevas estrategias de protección embólica para así poder disminuir la aparición de estas lesiones. Eso es todo. Muchas gracias. La verdad, muy completo el informe. Aparte hiciste toda esa introducción de isquemia cerebral, que estuvo muy interesante, al registro STEP. Te quiero agradecer, Daniela, tu participación, y seguramente Jorge Vergara va a estar muy orgulloso de la presentación que hizo su fellow. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. Adaptándose a las necesidades de profesionales de la salud en constante cambio y crecimiento, Terumo Chile asume un nuevo desafío para crear un nuevo valor en simulaciones de última generación. La compañía asume el nivel de complejidad de las nuevas técnicas y procedimientos médicos. Asume el entrenamiento en escenarios clínicos más complejos, lo que permite dar la mejor respuesta en el momento oportuno. La empresa asume el entrenamiento de habilidades prácticas, permitiendo la interacción de los profesionales con simuladores de vanguardia. Asume el compromiso con la educación continua e incorpora conocimientos, habilidades y valores necesarios para capacitar a los profesionales de hoy en día. La compañía integra su centro de entrenamiento a la sociedad, necesario para liderar un futuro cambiante y tecnológico que contribuya al cuidado de la salud. Y ahora nuestro bloque ping-pong de decisiones vasculares. Y en este bloque, Juan Pablo, te voy a hacer 2 o 3 preguntas que no me tenés que hacer un análisis de tu respuesta. Simplemente contestarme qué es lo primero que se te viene a la mente y qué es lo que más ajusta a tu decisión clínica y a tu criterio. Tenés un paciente de 70 años con una hipogástrica derecha involucrada en el aneurisma, ¿sí? En un aneurisma de aorta abdominal, con una hipogástrica izquierda excelente, 70 años. Haces
un coil and cover del lado derecho o haces una rama? Yo hablaría primero con el paciente y le preguntaría su actividad sexual. Pero en general, yo me inclinaría más simplemente por embolizarla y terminar en la externa. Debido a que, digamos que el porcentaje de impotencia no varía mucho. Y digamos que a los 70 años creo que la actividad sexual, posiblemente mi experiencia con los pacientes, realmente no es muy importante. Entonces no me desgastaría mucho y yo posiblemente simplemente le embolizaría la hipogástrica y terminaría en la externa. Perfecto. Segunda pregunta. Estás haciendo un TIVAR, estás subiendo el dispositivo y se te rompe el eje ilíaco externo, la ilíaca externa. Te das cuenta. ¿Qué haces? ¿Un acceso quirúrgico directo para resolver el problema o retirás y colocas un stent graft ahí? Marcelo, las rupturas que he tenido, básicamente que han sido 2 de accesos ilíacos, han sido al retirar, no han sido subiendo. 3 en realidad, 3. Las 3 las he podido solucionar de forma endovascular. Porque yo, digamos, si de algo me preocupo es tener stent, sobre todo Viavan, desde 5 hasta 13 de stock, porque nosotros manejamos mucho trauma, entonces tengo siempre stock de Viavan. Entonces, ahí el consejo es, nunca perder la guía. Obviamente que siempre hay acceso contralateral para subir el balón, el COEDA o un balón aórtico y solucionarlo de forma endovascular. Y las 3 veces que he tenido rupturas siempre las he solucionado de forma endovascular, pero la ruptura siempre ha sido al retirar el dispositivo, no tanto subiendo el dispositivo, sino al retirar el dispositivo. Sí, eso es porque la hidrofilia genera una especie de pegote cuando está demasiado tiempo estable. Pero a mí me ha pasado... Mira que uno de los 3 pacientes era una endoprótesis, una válvula aórtica, y los cardiólogos me dicen, los accesos no son muy buenos. Yo le digo, no, los accesos aguantan. Tienes 6 milímetros, el introductor era un 18 French, pero ese introductor de esa válvula aórtica, al sacarlo, se fractura. Yo no me acuerdo qué endoprótesis era de la válvula aórtica. Como se fractura, desgarró el eje ilíaco, pero también lo pudimos solucionar endovascularmente. A mí me pasó 4 veces con el viejo dispositivo Talent, que no era hidrofílico. A veces había que lubricarlo con alguna sustancia, con propofol, con silicona, con lo que sea. Y me pasó de subida. El problema era que las veces que me sucedió justo en la bifurcación de la ilíaca común. Entonces es una zona muy compleja para resolver. Eso es como una desinserción lo que me pasó a mí, las 4 veces, de la ilíaca externa. Entonces, no es que hay una ruptura parcial, sino que se desinserta la arteria. Y a mí me parece que es más seguro abordar una desinserción por vía quirúrgica. Pero en los casos que estás mencionando, sí, sin duda, si es una ruptura parcial, con un stent graft seguramente va a quedar mucho mejor. Pero está hablando de desinserción de la ilíaca común con la aorta. No. Esta es la ilíaca interna, esta es la ilíaca externa. Acá está la ilíaca común. Ok. Desinserción de acá. Ok. Y eso entonces era más fácil de resolver con un acceso directo. Esta, más que un ping-pong, es una opinión. ¿Qué opinión te merecen las endoprótesis low profile? Yo sostengo que, si bien son excelentes, etcétera, sin ningún lugar a dudas, el hecho de disminuir 5 o 6 French el perfil, algo sacrifica la endoprótesis. Es decir, hay algo que disminuye, o el grosor de la tela, o el grosor de la malla metálica, algo se sacrifica. Entonces, a largo plazo, tendrán la misma
buena permeabilidad y resultado que el que tiene una endoprótesis convencional? ¿Qué opinas de eso? Yo no creo, Marcelo. Yo soy de los que pienso que en la medida que hemos bajado el perfil, hemos sacrificado la calidad de la endoprótesis, porque al disminuir primero pasamos del Dacron al poliéster, Sí. y ahora del acero inoxidable al nitinol. Yo pienso que en la medida que baja el perfil, baja la calidad. Lo que pasa es que eso todavía no lo sabemos. Eso, claro, eso realmente lo vamos a saber con los años. Exacto, pero, por eso te decía una opinión, porque no pero tenemos data. yo te digo, a mí me ha costado mucho el pasar de Dacron a poliéster, porque el Dacron es lo más parecido a la prótesis quirúrgica que nosotros hacíamos, ¿sí? Sí. Ahora, el poliéster es un papelillo. Mm. Obviamente que atrás de todo eso hay muchos estudios, hay muchos ingenieros y hay mucho trabajo que teóricamente lo soporta. Pero yo pienso que vamos a tener problemas con bajarle el perfil a las prótesis. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen muy malos accesos o pésimos accesos? Realmente no son muchos, Marcelo. No son muchos. Y cuando ahora en la era de los ProGlide, que para mí, ha habido dos grandes avances en la cirugía endovascular en los años recientes. Uno ha sido el ProGlide para hacerlo percutáneo, y dos ha sido los introductores deflectables. Para mí han sido los dos principales avances en la terapia endovascular moderna. Para mí da lo mismo poner dos ProGlide en un introductor 16 French a un introductor 24 French. Realmente yo hago percutáneo hoy en día el 95% de mis pacientes. Entonces para mí da lo mismo un 16 French que un 24 French. Pero posiblemente para Marcelo Cerezo, para mí, eso es irrelevante, pero para un radiólogo, un cardiólogo, un 16 o a un 14 French, a un 24 French, pues sí es diferente. Bueno, y ahora vamos a pasar a una parte que a mí me gusta mucho, que es conocer un poco más de la vida de Juan Pablo Carbonell. Entonces te voy a hacer un par de preguntas, porque la parte científica estás aprobado. Estás aprobado. Muy bueno, realmente. La verdad que fue excelente. Pero antes de eso, Marcelo, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, a ver. Nosotros aprendimos en los aneurismas rotos. El doctor Marcelo Cerezo nos hablaba del abordaje, de la braquial o la axilar, para poner el coda o el balón aórtico por arriba, porque va en sentido del flujo y porque el balón no migra. Yo te soy sincero, yo traté de hacerlo 2 veces y las 2 veces no me fue muy bien, en el sentido de que yo era típico, los aneurismas llegan a la 1 de la mañana y entonces yo le digo al cirujano general, abórdame la axilar o la braquial, y la verdad no me fue muy bien, fue un desastre arriba. Entonces, en general, yo hago solamente abordaje femoral. Por un lado subo el coda en los pacientes inestables hemodinámicamente y por el otro lado subo el dispositivo. Cuando pongo el cuerpo principal, ya el coda lo bajo al cuerpo principal y perfundo las arterias renales y así termino de trabajar. En tu experiencia, que en un principio nos hablabas de hacer un abordaje vía superior para el balón aórtico, ¿sigues teniendo esa idea o has modificado un poquito eso? No, sigo. Primero que cada vez hay menos cantidad de aneurismas complicados debido a que existe cada vez más cantidad de diagnóstico y tratamiento previo a la ruptura, ¿no? Programado. Eso como primera medida. Como segunda medida, cada vez hago menos urgencia. Ya estoy viejo, así que cada vez hago menos urgencia. Pero si hoy tuviera un aneurisma de aorta complicado abdominal, yo creo que sigo haciendo la misma técnica,
No sé cuál es el desastre que te ha pasado, porque el tema más complejo por ahí es en los ángulos muy cerrados lograr el pasaje hacia la aorta descendente. Intercambiás por una cuerda rígida y el balón levemente inflado, no inflado al total de la aorta, sino a la mitad del diámetro de la aorta, es empujado por el jet de la aorta y además por el mismo trackability que te da la cuerda de soporte, un Amplatz, por ejemplo. Sí. Además, otra cosa, te permite hacer inyecciones de contraste a través del lumen del balón. Y no está exacto. Y también, ¿qué otra ventaja tiene? Tenés los dos ejes ilíacos libres para trabajar. No tenés ningún canal de trabajo ocupado por un balón. Y además que si pones el balón desde abajo, sigo sosteniendo, el jet de la aorta te lo tiende a desplazar a pesar de que le pongas una vaina de 20, 22 para sostenerlo. Así que sí, si lo tuviera que hacer hoy, creo que lo haría de nuevo. Espero que hoy no, porque quiero terminar la entrevista contigo y tomarme una buena copa. Mira, un tema, algo interesante. Yo hablaba con el doctor Timarán y me decía que él no hace aneurismas rotos. Entonces yo le decía, pues, es posible que en Dallas todos los aneurismas los operen. Pero nosotros sí seguimos haciendo aneurismas rotos y más o menos nosotros hacemos 2 aneurismas rotos al año, 2, 3. Mi servicio. Pero mira que en pandemia, el año 2020, llegaron 6 aneurismas rotos. Claro. Posiblemente, obviamente, porque la gente no consultaba y fue difícil la atención, pero mira, se triplicó la cantidad de aneurismas rotos el año 2020 en pandemia. Muy interesante eso, la verdad que es muy interesante. Bueno, basta, vamos a pasar a los temas personales ahora, que es lo que más me interesa. Primero te digo que lo de Pincharrata por Estudiantes de La Plata es que el Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, decano del fútbol en toda América Latina, pero que nunca salió campeón, era un club de gimnasia y esgrima, como bien mostraste ahí en el escudo. Entonces había un grupo de gente que quería jugar al fútbol y eran estudiantes de medicina. Entonces se separaron y fundaron Estudiantes de La Plata, que es una separación del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Como eran estudiantes de medicina, les decían pincha ratas porque hacían experimentación con ratones en el laboratorio. Es así. Y entonces, entrando en las preguntas personales, porque mi equipo 4 veces campeón de América, campeón del mundo, etc. No, pero Pincharrata le dicen a estudiantes o a por gimnasia. Supuesto, no, a estudiantes. Claro, porque eran estudiantes de medicina, ¿entendés? Ya, okay. Yo soy estudiante. Como sé que vos sos un fanático del América de Cali. No. Y esa es mi primera pregunta. Contame cómo. Pero ¿Gimnasia nunca ha sido campeón? No, nunca, no. Jamás. ¿Estudiantes? ¿Cuántas? Estudiantes tiene 13 copas, pero tiene 4 Libertadores de América y 1 Copa del Mundo. Y perdimos la Brujita Verón. Sí, perdimos la final del mundo con el Barcelona de Messi en Dubái, que estuve presente, y bueno, hicimos un gran papel, faltando 2 minutos, le íbamos ganando 1-0. Bueno, pero no hablemos de eso. Pero ¿cómo no hablar de eso? Esto es historia. Contame un poco tu pasión por el Deportivo Cali, a ver. Ay, Marcelo, yo defino el amor a un club de fútbol, como dice una valla en el estadio, dice, amor sin razón. Realmente tú no sabes por qué eres apasionado por un equipo de fútbol y posiblemente sea el amor más fiel que hay sobre la tierra, porque tú le aceptas todo. Realmente te da alegrías, te da decepciones, sufres, te da alegrías, pero siempre estás ahí. Nunca vas a cambiar de un equipo de fútbol. No. Nunca. Alguien me dijo que tenés un departamento, una suite dentro del estadio. ¿Cómo es eso? Sí, tengo una suite y te digo que es un espacio espectacular para ir con la familia, porque compartimos pasiones. Les enseño a mis hijos que es una pasión sin razón, pero no fanatismo. Claro. Que vamos al estadio, que podemos ganar, perder,
o empatar, pero que vamos a disfrutar en familia simplemente un partido de fútbol, porque la vida no se va a acabar si ganamos, perdemos o empatamos. No, claro. Juan Pablo, te pregunto lo siguiente. ¿Cómo lleva, porque bueno, vos tenés una gran dedicación a tu especialidad en tu ciudad, pero además sos Perdón, te hago una pregunta, Marcelo. Y en 1978, el Deportivo Cali llegó a la primera final de la Copa Libertadores de un equipo colombiano con Carlos Salvador Vilardo. Sí. Yo tenía 10 años, yo todavía me recuerdo que cuando iba al colegio y pasaba por el estadio, me daba taquicardia, todavía me recuerdo. Y fue espectacular porque todavía tengo esos recuerdos y obviamente nos ganó, jugamos en la final con Boca y el Cali tenía muy buen equipo, pero nos ganó pues Boca, la experiencia del Boca. Aquí quedamos 0-0 y allá nos ganaron 3-0. Pero esos son bellos recuerdos y hoy en día con mis hijos vamos al estadio y recordamos todo eso. Hoy en día, obviamente que el fútbol hoy en día es muy diferente al que era hace 20 a 30 años. Hoy en día los jugadores salen de 16, 17 años y son muy calidosos, talentosos y se van para Europa inmediatamente sin darle nada a los clubes, que es una de mis críticas hoy en día. Decime una cosa, te preguntaba, que dado tu dedicación a la especialidad, tanto en tu ciudad como los viajes que haces para hacer proctoring, etcétera, por toda Latinoamérica, ¿cómo llevan Marta Lucía y tus hijos esas ausencias que solemos tener nosotros? Yo te diría que es un apoyo fundamental, es el apoyo de la familia. Yo te digo que hoy en día yo trato de viajar menos a como viajaba anteriormente. Hubo una época de mi vida que yo el 50% del tiempo estaba por fuera. Claro. 50%, o sea, de las 4 semanas, 2 semanas estaba por fuera, viajando. Uh-huh. Y obviamente que es una carga extra adicional para mi esposa, con mis hijos, y sobre todo que mi esposa es médica, También es es médico, dermatóloga claro. y trabaja. Entonces, aparte de su trabajo, tenía que estar pendiente de mis hijos. Y si algo he aprendido con el tiempo es que tratar de dedicarle un poco más de tiempo a la familia. Por eso hoy en día trato de viajar menos y afortunadamente, digamos, el tema de pandemia, llevamos 2 años muy parados con los viajes, pero no es fácil, Marcelo. Para eso se necesita una unidad familiar muy fuerte y un apoyo familiar muy fuerte. Porque pasan los años y un día te das cuenta que tus hijos crecieron y no los viste crecer. Ese es el problema. Claro, ya mi hija está a 1 año de terminar el colegio, mi hijo está a 3 años de terminar el colegio y eso no vuelve, Marcelo, eso no vuelve. Y ahora te voy a hacer una pregunta que para mí es muy especial, supongo que para vos también, porque para mí es un amigo de toda la vida, pero para vos es, creo que algo más. ¿Qué significó en tu vida, no profesional porque ya lo dijiste, en tu vida personal, como padre postizo, digamos, la figura de Diego Fajardo? El doctor Fajardo para mí es más que un papá, ya te lo dije anteriormente, es uno en la vida, digamos, que tú extraes lo bueno de muchas personas en tu vida, obviamente empezando por la formación de tu familia, de tus padres, pero yo te diría que la influencia del doctor Fajardo en mí ha sido muy grande, gigante, tanto como persona como profesional. Como persona porque era mi referente, como un papá, era el que me orientaba, era el que me decía, sin decirme nunca, tienes que hacer cirugía, tienes que hacer cirugía general. No, nunca me dijo, simplemente yo solo me fui orientando por ahí. Y profesionalmente, pues todo, o sea, Diego fue un ejemplo para mí, un ejemplo de vida y un ejemplo profesional, y por eso te dije, desde que hice cirugía general, yo sabía que quería hacer cirugía vascular.
Y Diego, sin ser experto en técnicas endovasculares, fue muy inteligente y él dijo, el futuro va por ahí. Y desde que era presidente de la Sociedad Colombiana, desde que fue presidente del CELA, él dijo, por ahí va el futuro. Entonces, si bien él no lo hacía, él orientó a las futuras generaciones y les dijo, el camino va por ahí. Entonces, la influencia de Diego como persona, como familia, como profesional, ha sido total. Y yo también lo aprecio muchísimo y desde acá le mando un gran abrazo. Es un gran amigo para mí. Él, Alba, toda la familia. Y él te quiere muchísimo. Dime una cosa, y ahora nos ponemos un poquito serios. Sos joven, todavía tenés mucho tiempo para hacer cosas, pero ¿hoy te planteás alguna asignatura que te haya quedado pendiente? Ya sea en lo personal o en lo profesional. ¿Qué no pudiste hacer que tal vez ya no lo puedas hacer? Cuando puedas hacer un break, me avisas. Yo creo que tengo varias asignaturas pendientes, Marcelo. Tengo en lo profesional, tengo un instituto que tengo que publicar. Tengo que publicar mi experiencia a lo largo de estos 15 años. Bueno, yo llevo ya más de 20 años, llevo 20 años ya como cirujano vascular, pero realmente tengo mucha casuística en patología aórtica compleja y estoy en mora de publicar. Sí. Publicar en disección aórtica, publicar en trauma vascular, publicar. Eso Sí. es una asignatura pendiente que tengo y que estamos trabajando en eso. Y otro de mis sueños es crear un instituto para la innovación en cirugía vascular o en cirugía en general. Yo tengo una oficina, yo tengo muchas ideas, hago mis diseños, hago mis prototipos y hablo mucho con el doctor Parodi. Y tengo pendiente esa asignatura. De hecho, he estado pensando en crear un instituto en Estados Unidos para la innovación y la educación en cirugía vascular. Tengo esas dos asignaturas, publicaciones y crear un instituto para la innovación en cirugía vascular. Ok. Decime una cosa, yo te voy a visitar a Cali. ¿A qué 3 lugares no puedo dejar de ir? ¿Cuáles son los 3 must do de Cali? Al estadio, me vas a decir, de deportivo. Uno, el estadio. 2, llevarte a Delirio, que ¿A es dónde? el Delirio. Delirio es el show de salsa más importante que hay en Colombia y en el mundo. ¡Delirio! ¡Hecho en Cali! Ah, mira. Es como si estuvieras en Broadway, en Manhattan, viendo una obra. Delirio es lo máximo. Uh-huh. Y el día que podamos ir te vas a dar cuenta de que es un show como si estuvieras en Manhattan. Y tercero te llevaría, bueno, son 4, digamos. Tercero te llevaría un recorrido por la ciudad, a comer comida típica de la ciudad. Y cuarto te llevaría a 2 sitios. Uno es a las afueras a comer sancocho o pollo en su jugo, que son platos típicos gastronómicos de nuestra región, y llevarte al lago Calima, que es un sitio paradisíaco de descanso, donde hay deportes náuticos y donde es un sitio especial para compartir con la familia, tanto con la naturaleza como con los deportes náuticos. Decime una cosa, y terminando ya, tenés 10 días de vacaciones para salir con la familia. ¿Qué elegís? ¿Mar, montaña, una ciudad con cultura, museos? ¿Qué elegís?
Difícil decisión, Marcelo, porque mis hijos todavía son adolescentes y ellos quieren acción. Entonces ellos quieren ir a parques de diversiones, Pero tu decisión. Si fuera tuya exclusivamente, ¿qué elegirías? No, yo elegiría algo, yo lo dividiría algo más tranquilo, donde haya descanso, playa y donde no me tenga que desplazar mucho. Y 2, conocer sitios nuevos, pero sitios más tranquilos que yo pueda disfrutar. Okay. Ir a Europa, pero ir a un solo país, donde yo pueda hacer un recorrido corto en alguna zona y no irme un día a una ciudad, 2 días aquí, hacer una correría. Eso elegiría yo. Y te hago la última. Pasarán los años, Juan Pablo Carbonell llegará a ser probablemente el máximo referente en Latinoamérica en terapéutica endovascular, en cirugía vascular. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Lo importante, Marcelo, en esta vida es dejar alguna huella, hacer alguna transformación, dejar algún granito de arena en algo para las futuras generaciones. Hay un libro en Colombia muy famoso que se llama El olvido que seremos, de Facio Lince. Realmente todos vamos a ser olvidados, todos vamos a ser reemplazados. Simplemente a todos nos van a recordar por haber sido expresidentes de una sociedad latinoamericana, o del CELA, o colombiana, o argentina, uruguaya, latinoamericana, pero dejar alguna huella de transformación en personas que sean la prolongación profesional de nosotros y dejar alguna huella en cuanto a técnicas o ideas novedosas que se puedan perpetuar en el tiempo, como lo hizo el doctor Parodi o como lo hizo el doctor Bolodos. Eso. Bueno, Juan Pablo, la verdad ha sido una entrevista muy linda, muy amena, me encantó, con muy alto contenido científico, en un momento bastante emotiva porque cuando hablamos de Diego a mí también me produce una sensación muy especial, así que bueno, solo me resta agradecerte haber dispensado todo este tiempo para nosotros, te agradezco mucho y bueno, espero que pronto nos podamos ver para encontrarnos, para comer alguna cosa, charlar y reírnos, como hacíamos de 2 años para atrás, y se termine finalmente esta tortura que nos está aniquilando psicológicamente. Sí, te mando Marcelo, un abrazo y a ti, a toda tu familia, a Diego, a Alba y toda la familia, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Espero yo también igualmente que se termine esta pesadilla, y yo llamo una pesadilla, la verdad, lo que estamos viviendo. Bueno. Estamos en el 3er pico de la pandemia y está impresionante. Acá también. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, y con Diego hablábamos en estos días que tenemos que hacer un face to face, pero de nosotros para el doctor Marcelo Cerezo. O sea que ojalá, no va a ser ojalá. Vas a tener que inventarte tu propio programa. Ojalá se dé la oportunidad y nos dieras la oportunidad al doctor Fajardo y a mí de hacer un face to face para el doctor Marcelo Cerezo. Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, muy amable. Chao. Esperamos que hayan disfrutado del programa y los vemos en la próxima edición de Face to Face 2.0.